Mi familia me abandonó porque mi hermana me culpó de su divorcio. Años después, recibí un correo electrónico de la nada que me explicaba todo con pruebas, así que arruiné su vida con ello. Hace casi 7 años, mi familia me excluyó de sus vidas y me echó de la casa. Yo, de 22 años en ese entonces, ahora tengo 29, no tenía estabilidad económica suficiente para alquilar un apartamento por mi cuenta, y todo ocurrió tan de repente que no tuve tiempo de prepararme, ni mental ni económicamente. El motivo detrás de todo esto fue mi hermana, Marcela, de 37 años. Nunca fuimos cercanos debido a la diferencia de edad significativa. Se casó con su novio Luis, de 39 años, cuando tenía 27, tras 3 años de relación. Su matrimonio duró 3 años, ya que se divorciaron porque Marcela acusó a Luis de haber tenido un romance con una de mis amigas. Yo vivía con mis padres después de la universidad porque acababa de empezar a trabajar y quería ahorrar dinero antes de independizarme. Mis padres estaban de acuerdo con este arreglo, al menos hasta que mi hermana anunció su divorcio. Un día regresó a casa llorando desconsoladamente, diciendo que había solicitado el divorcio porque Luis llevaba 6 meses engañándola. Luego, decidió culparme a mí por haber presentado a mi amiga Andrea, de 28 años, a Luis. Andrea estaba intentando ganar peso, y como Luis era un dietista certificado, se ofreció a ayudarla. Yo fui quien los presentó. Según Marcela, Andrea era la mujer con la que Luis la estaba engañando. Me quedé en shock porque, aunque Andrea y yo no éramos muy cercanos, sabía que era una buena persona y jamás estaría con un hombre casado. Además, era totalmente fuera de lugar para Luis, quien estaba locamente enamorado de Marcela y siempre hablaba bien de ella. Por eso, me costaba mucho creer que la hubiera engañado. Tenía mis dudas, pero mis padres le creyeron instantáneamente sin cuestionar nada, a pesar de que Marcela no tenía ninguna prueba del supuesto engaño. No puedo culparlos, ya que probablemente siempre elegirían a su hija antes que a su yerno, independientemente de quién tuviera la razón. Lo que no entendí fue por qué me echaron a mí simplemente porque Marcela lo dijo. Un día llegó furiosa, hizo un berrinche y convenció a mis padres de que me echaran, acusándome de haber arruinado su matrimonio. Mis padres estuvieron de acuerdo con ella por alguna razón. Yo estaba devastado e intenté razonar con ellos, pero no quisieron escucharme. Me dijeron que, si no me iba por mi cuenta, me sacarían a la fuerza. En cuestión de un día, perdí a mi familia y mi hogar. No tenía idea de dónde ir. Estuve sentado en la acera con mis cosas, llorando durante 1 hora, hasta que logré calmarme y fui a la casa de un amigo para pasar la noche. Intenté contactarlos todos los días durante las semanas siguientes, pero no tuve suerte. Mi amigo fue muy amable y me permitió quedarme en su casa hasta que encontré un apartamento. Sin embargo, mis padres estaban convencidos de que yo era el culpable del divorcio. Me dijeron que estaban asqueados por lo que había hecho antes de echarme, lo cual no tenía sentido porque ni siquiera fui yo quien tuvo el romance. Bloquearon mi número, así que no podía comunicarme con ellos. Cuando intenté visitarlos, mi madre amenazó con llamar a la policía si no me iba. Fue entonces cuando finalmente entendí que hablaban en serio y realmente me culpaban por lo ocurrido. No sé por qué me sorprendió tanto, mi hermana siempre había sido la hija favorita. Mis padres nunca habían planeado tener un segundo hijo. Así que terminé siempre quedando al margen, y aunque no me importaba mucho mientras crecía, no sabía que esto iba a llevar a algo tan grande. Pensándolo ahora, supongo que debí haberlo visto venir, pero sinceramente no creo que nadie en mi lugar hubiera podido prever algo así. De todos modos, intenté entender las cosas por mí mismo durante las siguientes semanas, ya que Marcela y mis padres prácticamente me habían cortado por completo y no tenía forma de llegar a ellos. No podía hablar con Luis tampoco, porque él también me bloqueó, lo cual no tenía sentido para mí. No podía encontrarlo porque tanto Marcela como Luis habían dejado la casa en la que vivían y se habían ido a vivir con sus respectivos padres, así que no tenía forma de contactar a nadie involucrado, lo que me llevó a recurrir a mi última opción para llegar a la verdad, Andrea. Como dije, Andrea y yo no éramos realmente cercanos, pero tenía que hacer lo que fuera necesario, así que un día le pedí encontrarnos y explicarle la situación. Le pregunté si lo que Marcela había dicho sobre el supuesto romance era cierto y ella lo negó rotundamente, y le creí.
Andrea me dijo que solo había conocido a Luis unas pocas veces y solo en un contexto profesional, así que no había nada entre ellos y no entendía por qué Marcela diría algo tan horrible sobre ella. Incluso me contó que tenía un novio estable desde hacía un par de años y que planeaban casarse en unos meses. Me mostró fotos, y lo que me dijo fue mucho más convincente que cualquier cosa que Marcela hubiera dicho. No tenía pruebas, pero de alguna manera sabía que Marcela mentía sobre la verdadera razón del divorcio. Sin embargo, como no tenía pruebas, no podía regresar con mi familia, y mucho menos hacerlo sin ellas. En ese entonces, estaba bastante desesperado por volver a vivir con mi familia, ya que los extrañaba mucho a pesar de lo que me habían hecho. Con el tiempo, sin embargo, pude superarlo y seguir adelante con mi vida. Logré encontrar un lugar y hacer de mi trabajo el propósito de mi vida, para tener algo en lo que distraerme. Además, tenía que pagar las cuentas, así que era una mejor forma de sobrellevarlo que quedarme sentado siendo depresivo, ya que no tenía otra opción. Estaba sufriendo mucho, pero sabía que tenía que seguir adelante, con o sin el apoyo de mi familia. Pasaron los años y ahora estoy mucho mejor en la vida. Me mudé de mi pequeño apartamento a uno mucho más grande, incluso me comprometí con mi novia de 2 años hace una semana. Y fue nuestra publicación de compromiso lo que terminó cambiando las cosas para mí, porque solo unos días después de esa publicación recibí un correo electrónico que llegó de la nada, que no solo me explicó toda la historia del divorcio de Marcela y me dio todas las respuestas que necesitaba, sino que también tenía pruebas adjuntas. Mi prometida Lisa, de 30 años, usualmente solo nos publicaba en Instagram, pero la foto de nuestro compromiso también llegó a su Facebook, donde tenía una audiencia más amplia. Era una publicación pública y mucha gente la vio, incluido mi excuñado Luis. Resulta que él era alguien que mi prometida había conocido en un seminario hace unos años, ya que ella es doctora, y terminó agregándolo en Facebook, lo que le permitió encontrarme. Realmente es un mundo pequeño, y por primera vez me alegra que lo haya hecho. Me contactó unos días después de que publicáramos, pero en lugar de enviarme un mensaje por las redes sociales, decidió enviarme un correo electrónico anónimo. Más tarde me explicó que lo hizo para no sentirse raro con lo que estaba haciendo, ya que habían pasado varios años desde su divorcio y no quería parecer un perdedor que aún no lograba superar lo que había pasado. Además, él había sido quien me bloqueó en primer lugar, así que se sentía extraño y consciente de retomar el contacto conmigo sobre algo que había ocurrido tantos años atrás. En cuanto al contenido del correo electrónico que recibí, tenía toda la historia y pruebas de lo que sucedió hace 7 años, y no podía creer lo que veía cuando lo revisé. Resulta que mi hermana había sido quien le engañó a Luis y no al revés, como nos había estado diciendo durante tanto tiempo. No solo eso, sino que lo más sorprendente fue que ella le había engañado con un amigo mío, justo como ella nos había acusado. Mi amigo Martín, de 28 años, era cajero en el supermercado cerca de la casa de Marcela en ese entonces, y yo nunca habría hecho la conexión porque nunca los vi juntos. Supongo que lo mantuvieron bien oculto, pero no lo suficiente para que Luis no lo descubriera. Cuando Marcela fue confrontada, le dijo a Luis que todo era mi culpa porque yo había sido quien le presentó a Martín y le había contado sobre cómo necesitaba su ayuda, ya que él era un cantante aspirante y ella era una cantante bastante buena. Ella accedió a ayudarlo, y, ¡bam!, se enamoraron antes de darse cuenta. Incluso dijo que yo estaba en el asunto y ayudé a mantenerlo en secreto todo este tiempo. Obviamente, todo eso era una mentira completa, y ni siquiera sabía que Martín y Marcela tenían algo. Luis estaba furioso cuando se enteró y terminó bloqueando a toda mi familia, lo cual ahora admite que fue algo tonto de su parte, pero estaba tan enojado que no pensó mucho en sus acciones. Claro que me contó todo eso en persona, ya que el correo electrónico en sí fue diseñado para ser lo más impersonal posible, ya que no quería que se rastreara hasta él. Pero yo lo descubrí. Las pruebas que adjuntó eran un montón de capturas de pantalla de correos electrónicos entre mi hermana y Martín, en los que discutían lo fácil que era engañar a Luis y estaban llenos de confesiones de amor y planes de dónde se iban a ver después. No había forma de que ella pudiera negar nada de esto porque incluso firmaba los correos con su segundo nombre, algo que no mucha gente sabía. La tenía atrapada. Descubrí que probablemente había sido Luis quien me envió este correo electrónico después de revisar los amigos de Lisa en Facebook, porque mi intuición me dijo que esto tenía algo que ver con las redes sociales. Finalmente, cuando logré encontrar a Luis en su lista de amigos,
me puse en contacto con él. Decidimos vernos hace unos días, y me contó que se había enterado de lo que Marcela había dicho sobre su familia gracias a Andrea, quien lo había conocido un par de años atrás. Le pedí a Andrea que mantuviera mi versión en secreto, y me golpeé la cabeza por haberlo hecho cuando me di cuenta de que, si no se lo hubiera dicho, probablemente le habría contado a Luis, y habría podido probar mi inocencia hace mucho tiempo. De todos modos, se encontraron hace un par de años, y ella terminó preguntándole sobre el divorcio, así que empezaron a hablar y, finalmente, él también se enteró de lo que Marcela nos había dicho. Me confesó que quería hablar conmigo y contarme la verdad, pero no lo hizo porque se sentía raro. Te juro que si Luis no fuera tan fácil de avergonzar, mi vida habría sido mucho más fácil de manejar. Sin embargo, lo perdoné, ya que necesitaba su ayuda para destruir a mi hermana y sabía que él estaría dispuesto a ayudarme también. Marcela definitivamente había estado mintiendo a mis padres para obtener apoyo financiero durante su divorcio, e incluso me echó la culpa para asegurarse de que todo quedara bien cubierto, porque sabía que una sola conversación con Andrea me habría hecho descubrir la verdad. No podía entender cómo alguien, especialmente alguien que era parte de mi familia, pudiera ser tan egoísta. Estoy seguro de que nunca se molestó en aclarar las cosas. Mis padres simplemente tragaron todas las mentiras que ella les había estado contando durante su divorcio. Sabía que, si la verdad sobre ella siendo la que había engañado a Luis salía a la luz, estaría en serios problemas con nuestros padres, y no podía arriesgarse a eso. Bueno, qué lástima, pero finalmente la verdad salió y yo iba a usarla para arruinar su vida, justo como ella arruinó la mía todos esos años atrás. No sabía si mi familia seguía viviendo en la misma casa, ya que no los había visitado en 7 años, pero por suerte no se habían mudado. Lo confirmé con un antiguo vecino antes de aparecer y me alegré de saber que Marcela seguía viviendo allí también. Eso no me sorprendió, porque Marcela siempre fue una persona perezosa y odiaba hacer cualquier tipo de trabajo, así que, si tenía la opción de vivir con sus padres ancianos y hacer que ellos se encargaran de todo, sin duda lo haría. Hace 2 días, Luis y yo simplemente llegamos sin previo aviso a su casa. Mi mamá abrió la puerta y apenas le dimos tiempo para registrar lo que estaba sucediendo antes de que entráramos. Mi papá y Marcela también estaban en la sala, y de repente nos convertimos en una familia feliz de nuevo, pero no por mucho tiempo, ya que sus expresiones cambiaron tan pronto como entramos. Mi papá comenzó a amenazarnos de inmediato, diciendo que llamaría a la policía si no nos íbamos de su casa, y yo respondí de inmediato diciéndole que era libre de hacer lo que quisiera, pero solo después de leer los documentos que estábamos a punto de mostrarles. Mis padres parecían increíblemente confundidos, pero Marcela parecía que iba a vomitar y se excusó para ir a su habitación. Pensé que estaba tratando de escapar, pero no tenía sentido hacerlo. De todos modos, Luis continuó mostrando los documentos del divorcio y las capturas de pantalla de los correos electrónicos entre Marcela y Martín, mientras yo explicaba la verdadera historia. Luis también les contó a mis padres cómo Marcela tuvo que entregar la joya de la familia, el anillo de diamantes de mi abuela, en el acuerdo de divorcio, porque no podía pagarle el dinero, ya que era profesora de secundaria, así que tuvo que vender el anillo. Mis padres ya estaban horrorizados por lo que les habíamos contado, y eso fue la guinda del pastel. Observamos cómo se desataba el drama mientras mi papá exigía una explicación de Marcela por todo lo sucedido, y cuando ella intentó mentir y encubrir la verdad a pesar de toda la evidencia en su contra, mi papá la echó de la casa. Empacó sus cosas y le entregó las bolsas, luego nos dijo a todos que nos largáramos de su casa. No necesitaba que me lo dijeran 2 veces y me fui con Luis mientras mi hermana rogaba y suplicaba a mis padres que la dejaran entrar, tal como lo había hecho yo todos esos años atrás. Esto fue karma en su máxima expresión, y no podría estar más feliz al respecto. Han pasado un par de días desde entonces, y mi hermana apareció en mi casa hace unas horas exigiendo que arreglara las cosas con mis padres de inmediato. Ni siquiera sabía cómo me encontró, pero le dije que ya no le debía nada. Ella había arruinado mi vida una vez, así que yo le devolví el favor y ahora estábamos en paz. Supongo que ya no le quedaba orgullo, porque en cuanto dije eso, empezó a llorar y a acusarme de ser un monstruo. No me importó mucho su drama, así que cerré la puerta mientras ella seguía sollozando sin parar. Solo me puse los audífonos y escuché música mientras Lisa, mi prometida, trabajaba en su estudio, para que ninguno de los dos fuera molestado. Marcela finalmente nos dejó en paz,
pero dejó un mensaje con un marcador en mi puerta para recordarme que no era más que un monstruo vengativo. No veo nada malo en lo que hice, francamente, y no me siento arrepentido en lo más mínimo, pero Marcela parece bastante convencida de que yo soy el villano aquí. De alguna manera, solo le hice a ella lo que ella me hizo a mí hace varios años, excepto que yo dije la verdad, mientras que ella no hizo nada más que mentir y echarme la culpa. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Estoy mal por arruinarle la vida a mi hermana y hacer que la echaran 7 años después de que me acusara de causar su divorcio? Actualización 1. Marcela sigue molestándome, aunque ya ha pasado una semana desde que la echaron. Tuve que amenazarla con la policía cuando me llamó por 14ª vez hoy, y solo entonces se detuvo. Ni siquiera sé cómo logró encontrar mi número de teléfono y dirección, pero ahora mismo no me interesa eso. Marcela está tratando de hacerme sentir simpatía por ella porque supongo que el salario de una maestra no es suficiente para vivir, pero no creo que eso sea cierto. Ella simplemente está molesta porque ahora tiene que buscar un lugar y pagar su propio alquiler, electricidad y comida, ahora que nuestros padres la echaron, así que no me siento tan mal por ella. Y sí, para que se lo pregunten, sí, la bloqueé varias veces, pero supongo que está haciendo que sus amigos me agreguen a conferencias telefónicas, así que no tiene sentido. En cuanto a mis padres, son igual de malos, si no peores que Marcela. Me encontraron en Facebook y vieron la publicación sobre mi compromiso, así que ahora quieren formar parte de mi vida nuevamente e incluso expresaron su deseo de asistir a mi boda. Aún no se han disculpado, pero por alguna razón esperan que los invite a mi boda, que se supone que debe ser un día muy importante para mí. No entiendo de dónde sacan el valor para decir cosas como esas, pero al menos no estoy respondiendo a nada de eso. Lisa y yo nos hemos divertido mucho leyendo sus mensajes, porque realmente no creo que estén siendo serios. Actualización 2. Marcela apareció en mi casa nuevamente después de que la amenacé con denunciarla por acoso ayer. Estaba a punto de irme al trabajo, pero me detuvo tirándose sobre el capó de mi coche y se negó a moverse hasta que hablara con ella. Fue bastante exasperante y al final terminé llamando a la policía. La llevaron mientras gritaba y lloraba, intentando a toda costa hacerme ver como el villano aquí, pero lamentablemente nadie estaba creyendo su actuación de niña triste. Me tomó un tiempo presentar cargos contra ella, pero en cuanto lo hice, me fui al trabajo porque no quería que este pequeño incidente arruinara mi día. Estaba seguro de que mis padres la sacarían de la cárcel, ya que era su favorita, y resultó que tenía razón. Después de sacarla, mis padres me enviaron un mensaje largo sobre cómo estaba siendo demasiado duro con ellos por un error honesto que cometieron hace casi una década. Fue gracioso porque nada de lo que mi hermana y mis padres me hicieron fue honesto ni mucho menos un error. Sabían lo que estaban haciendo y eran perfectamente conscientes de lo crueles que fueron, pero eso no los detuvo de echarme a la calle sabiendo que no tenía otro lugar a donde ir. Así que ahora yo puedo hacer lo mismo con ellos. No veo ninguna razón para ser perdonador ni amable. Les respondí a mis padres diciendo que habían perdido todo derecho de decirme lo que podía o no podía hacer hace años, así que mejor que dejen de engañarse. No los he bloqueado aún porque no he tenido tiempo de revisar mis mensajes, pero lo haré pronto, espero. Entonces me desharé de esta familia de una vez por todas. Actualización 3. Acabo de regresar a casa del trabajo y revisé mis redes sociales, solo para ver que mis padres nuevamente me habían enviado otro mensaje largo. Lisa y yo lo leímos juntos y juro que fue lo más gracioso que he leído. Supongo que los pobres ni siquiera saben que ya no me duele nada de lo que digan o hagan. Ahora solo me río de lo ilusos y patéticos que son. Aparentemente, todavía creen que somos una familia y me dijeron que habían recibido de nuevo a Marcela en su casa y que habían decidido que sus 2 hijos merecían una segunda oportunidad, como si yo hubiera estado en lo incorrecto en algún momento. Mientras ellos habían recibido de nuevo a mi hermana, también esperaban que Lisa y yo fuéramos a su casa pronto a cenar para poder resolver nuestras diferencias de manera civilizada, antes de la boda. Qué osados de su parte al suponer que yo querría que estuvieran en mi boda en primer lugar. Nos reímos mucho de su estúpido mensaje y después les respondí de inmediato diciéndoles que no me interesaba en lo más mínimo nada de lo que nos invitaran y que estaba perfectamente bien viviendo lejos de ellos como lo he hecho estos últimos 7 años. Me habían demostrado que estaba mejor sin ellos y siempre les estaré agradecido por eso.
Ya no los necesitaba para nada y tampoco quería su perdón para que pudieran seguir jugando a ser una familia feliz con mi hermana como hasta ahora. Con ese último mensaje, los bloqueé de una vez por todas porque ni siquiera quería seguir riéndome de ellos. Ya había terminado y me había ido. Estoy seguro de que intentarán volver a ponerse en contacto conmigo de alguna manera pronto, pero qué mal por ellos, no lo permitiré. Lisa es la única familia que necesito ahora y estoy feliz solo con ella. Mis padres y mi hermana, lamentablemente, nunca han sido capaces de ver más allá de sí mismos y dudo mucho que alguna vez lo hagan, así que la próxima vez que intenten contactarme, hablarán con mi abogado también, y eso es una promesa.